¿Qué tal? Espero que estéis bien. Quiero comentaros acerca del pequeño taller de ahora, de este día, que nos habla acerca de lo que es el presente. El taller anterior hablaba de lo que era el pasado, y el pasado son vivencias, evidentemente, y el presente lo he calificado como oportunidades. Entonces hablábamos del pasado que no lo podemos modificar, no podemos rectificar cosas que hemos dicho o hecho, aunque sí podemos de alguna manera intentar responsabilizarnos, ¿no?, de aquel pasado, ¿no? Pero lo que está escrito, escrito está, ¿no? No podemos manejar y borrar el pasado. Pero cuando hablamos del presente estamos hablando de oportunidades. Y considero que es muy importante el presente, independientemente de la situación que cada uno estamos viviendo. Es importante porque en el presente nosotros podemos elegir. Podemos elegir lo que decimos, lo que hacemos, lo que pensamos. Hay cosas que no podemos elegir, evidentemente. Hay cosas que se escapan de nuestras manos. Y bueno, en esas cosas pues no podemos hacer mucho, ¿no? Cuando ha habido esto de la pandemia que empezó, poco podemos hacer, pero sí podemos tomar decisiones, ¿no?, que estén a la altura de las circunstancias y que sean sabias, ¿no?, para ayudarnos y ayudar a los demás también, cuidándonos nosotros, ¿no?, como hemos hecho con el tema del confinamiento. Entonces, el primer punto de la oportunidad que tenemos con el presente es que podemos elegir. Y no se trata de elegir, de estar continuamente volviendo al pasado, ¿no? Porque esto nos entraría en una rueda, ¿no? Que como Jesús dijo allí en Mateo capítulo 6, 27, dice que por mucho que se afane, que nos afanemos, no podemos añadir a nuestra estatura medio metro, un codo, decía medio metro, ¿no? Hay cosas que nosotros no podemos ya hacer, modificar, y entonces dar vuelta a todo eso nos entra en una espiral que nos, como decía Jesús, nos mete en una ansiedad. Y no se trata de esto, se trata de, en el presente, ver qué opciones tenemos. Y a mí se me ocurre, pensando en esto, un ejemplo muy básico y que tiene que ver con lo que cuando trabajaba, hace ya tiempo con el tema del coche, usaba también mapas físicos, que tenía en el asiento pues muchos mapas de pueblo, de sitios, porque era lo que había en esa época, y posteriormente ya apareció el GPS. Entonces el GPS fue un adelanto porque me quitó de tener muchos mapas, aunque no del todo, y el GPS lo que hacía cuando lo compras está más o menos actualizado, pero el problema que tenía el GPS antiguo era que no teníamos esa conexión de 3G o 4G como tenemos ahora con los smartphones, ¿no?, que con las aplicaciones de Google Maps o cualquier otra aplicación está continuamente prácticamente actualizado, ¿no? Entonces, el problema que había con el GPS es que cuando pasaba un tiempo ya se quedaba desfasado, ¿no? Tenías que ir a lo mejor a una tienda que te actualizaran el software o lo que sea. De cualquier manera, lo que sucedía es que pasaba el tiempo y tú seguías con ese GPS que tenía siempre la misma ruta. Entonces, te daba problema porque las rutas no son estáticas en cada momento. Había calles que le habían cambiado el sentido, había zonas nuevas, había calles nuevas también, y todo eso en el GPS antiguo quedaba desfasado. Entonces, tomando este ejemplo, pensaba un poquito, ¿no?, que para tomar decisiones que sean correctas, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es actualizar nuestro GPS de la vida, lo que es nuestra vida, ¿no? En realidad todos vivimos etapas, vivimos diferentes circunstancias, pero tenemos que saber que yo puedo elegir en el presente siempre que yo actualice mi GPS. Y pongo un ejemplo, estoy hablando ahora de la vida, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona es soltero o soltera, una de las cosas o una de las rutas, por decirlo de alguna manera, como coger la analogía del GPS, una de las rutas que suele tener o solemos tener es el tema del noviazgo, ¿no? Y bueno, pues es una de ellas. Pero ¿qué sucede cuando pasa el tiempo y tú tienes el novio o novia y al final te casas? Entonces, cuando tú te casas,
ha cambiado las rutas. Tienes que volver a actualizar el GPS, actualizar tu vida, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que ahora ya no es buscar novio o novia una opción, no es una ruta en tu vida. Ahora tu ruta o tus opciones que hay son otras, o sea, porque siempre va a haber opciones, y esas opciones, pues bueno, ser fiel a tu esposo o esposa, amarle, cuidar a tus hijos, ser trabajador, ser responsable en tu hogar, en tu casa, ¿no? Entonces, en realidad, cuando yo no actualizo el GPS, hablo ahora del coche, tenía problemas. Y recuerdo concretamente uno que iba por unos caminos de montaña, de estas zonas rurales, y siguiendo el GPS, y en un momento determinado, si no presto mucha atención, aunque ya iba con mucho cuidado porque no lo veía muy claro, casi me mete el GPS en un río, en un riachuelo, ¿no? Entonces tuve que dar marcha atrás y de alguna manera tuve que, más que GPS, usar el sentido común, que también va bien. Entonces, esto aplicado también a nuestra vida sucede. El ejemplo que he puesto antes del noviazgo y cuando la persona ya está casada, igual. Si tú estás casado y no actualizas tu GPS, te crea un problema. Y esto a veces pasa. Gente jóvenes que se casan y piensan que pueden seguir tomando rutas que tomaban antes. Y tienes que actualizar. Tú ya no puedes hacer lo que quieras sin contar con tu esposo o tu esposa y tienes otras responsabilidades. Entonces, en este sentido, pongo este ejemplo, es actualizar el GPS. La circunstancia que tengas ahora, la edad que tengas ahora, no importa. Lo que tienes que hacer es actualizar tu vida. Y a partir de ese momento, las opciones que tú tienes, ahí pues puedes elegir. Y elegir, lógicamente, aquellas cosas que te pueden ayudar, ¿no? Elegir, como he dicho antes, ¿no? Cómo usar las palabras, que antes a lo mejor te arrepientes de haber dicho cosas, como tener una actitud que antes tú sabías que te metía en problemas, etcétera, etcétera. Entonces, en esta misma línea, ¿no? El presente es una oportunidad, como he dicho, para elegir, pero hay un punto más que quiero ir ajustando. No solamente el presente es una oportunidad para elegir, sino es una oportunidad para elegir bien. Porque en 1 Corintios capítulo 10, versículo 23, Pablo lo dice a los corintios, dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Dice, todo me es lícito, pero no todo edifica. O sea, esto quiere decir que elegir es una cosa y elegir bien es otra distinta. Entonces, lo que se trata es no solamente que el presente nos permite elegir, que ya lo hacemos, de una manera o de otra, sino se trata que nuestro reto o aprendamos a elegir, pero a elegir bien. Y esto determina muchas cosas, ¿no? Elegir una cosa que es buena siempre lógicamente va a tener unas consecuencias diferentes. Tengo aquí un texto pensando en Josué, en el capítulo 24, cuando Josué, sabemos que fue ese joven que empezó junto con Moisés cuando estaban allí en el desierto, ¿no? Y nos dice la Biblia acerca de Josué, el Josué capítulo 24, versículo 1, que cuando ya Josué, perdón, está ya al final de sus días, ya mayor, y él dice que Josué 24:1 dice que reunió a todas las tribus de Israel, reunió a los ancianos, a sus príncipes, a sus jueces y a sus oficiales. O sea, reunió a todo el pueblo. Hay que recordar también que Josué fue el sucesor de Moisés cuando ya iban a entrar a la tierra prometida. Moisés no entró, pero Josué fue la persona que le sucedió. Y cuando él ya, en todo ese proceso, ¿no? de conquistar la tierra prometida y ya sus últimos días, él reúne a todas estas personas, como he dicho, a todas las tribus, los príncipes, en fin, a todo el pueblo en general, y evidentemente esto no lo hace porque quiere improvisar nada, sino que de alguna manera él había recopilado lo que era lo más importante en toda esa trayectoria de su vida, ¿no? Y él pues le empieza a decir, ¿no? La importancia de elegir bien en las cosas de Dios, en lo correcto. Y dice Josué 24, capítulo 24, versículo 15, dice, si mal os parece
servir a Dios, escogeos hoy a quien sirváis. Si digamos, a los dioses, a las cosas que tenían allí, ¿no? De otros pueblos, a la idolatría que tenían, pero si no, yo y mi casa serviremos a Dios, ¿no? Josué les está retando a que escojan, que elijan. Y este es el reto que tenemos nosotros. Hay muchas cosas que no podemos hacer, pero sí podemos elegir ciertas cosas y otras que no podemos elegir, como he dicho antes, no podemos elegir ser medio metro más alto, ¿no? Pero sí podemos elegir muchas cosas. Y es ahí donde Josué les plantea al pueblo ya y les reta y dice, escoger vosotros, yo ya me tengo que retirar, escoger vosotros, pero que sepáis, ¿no? Que yo y mi casa serviremos a Dios, ¿no? Así que esa decisión de Josué es una decisión, como digo, que fue un poco la ruta de su vida, ¿no? Él fue, como he dicho, joven, lo dice en Éxodo 33, que el joven Josué, hijo de Nun, era el servidor de Moisés, le estaba sirviendo. Luego más adelante dice también que cuando enviaron a los 12 espías a reconocer la tierra, solamente Josué y Caleb fueron los dos únicos que cuando volvieron, aparte de ver gigantes y ver dificultades, animaron al pueblo, animaron a los demás. El resto murmuraron, criticaron. Y otra de las cosas también es que vemos que en Deuteronomio 34, que Josué, debido a esa fidelidad en su vida durante años, apoyando a Moisés y haciendo lo que hacía falta en cada momento, dice la Biblia que Dios le llenó del espíritu de sabiduría y fue, como he dicho antes, sucesor de Moisés, ¿no? Así que esas buenas decisiones de José, como he dicho antes, no son decisiones de estrategias pensadas, sino que esas decisiones de Josué, que son un ejemplo para cada uno de nosotros, de lo que son decisiones buenas, se resumen, yo lo resumo, con unas palabras que Jesús dijo, ¿no? Él dijo estas palabras en Lucas 16, versículo 10. Dice, el que es fiel en lo muy poco, y subrayo lo de muy poco, también en lo más es fiel. El que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Y es un error pensar que el presente no determina muchas cosas del futuro. Tiene mucha importancia las decisiones que tomamos. Y, por ejemplo, todo el mundo lo vemos a diario, ¿no? Que cuando una persona tiene el objetivo de aprobar una carrera, si no elige estudiar, es difícil que apruebe. Entonces sí determina lo que elija. Si una persona está buscando trabajo y elige salir a buscarlo, posiblemente tiene más posibilidad que si no elige salir a buscarlo y se queda en casa. O por ejemplo, ahora se habla del cambio climático, ¿no? Que lo que determina el cambio climático no es si elegimos hablar del cambio climático, esa es la primera fase que llevamos ya muchos años, sino si elegimos tomar medidas, ¿no? Y ahora mismo ha pasado, como sabéis, ¿no? Que el confinamiento, una de las cosas buenas que ha tenido, ha sido que el cambio climático o la naturaleza en general ha tenido un respiro. ¿Por qué? Porque al estar en nuestras casas hemos dejado de abusar de la tierra, ¿no? Con toda nuestra basura que en el mar y toda nuestra consumo de tantas cosas, ¿no? Y los pájaros han estado más tranquilos, las aves han estado más tranquilas, la naturaleza ha estado también más tranquila. Y esto nos habla también eso, ¿no? Que si queremos mejorar el cambio climático hay que elegir hoy hacer cosas, ¿no? Y por último también tiene que ver con el servicio a Dios, ¿no? Si nosotros queremos elegir hoy servir a Dios, tenemos que empezar, como hemos dicho antes, como Josué, a ser hoy fiel en lo poco, en lo muy poco, dice Jesús, ¿no? Entonces, una manera de servir a Dios no es yo tengo grandes sueños, yo tengo grandes ideas, y lo digo por experiencia y muchos pastores que conozco, que son compañeros, ¿no? Ya de años, la historia es como la de Josué. Si eres fiel en lo poco, y eso se puede empezar ahora, porque
Se trata de que seas fiel en lo que Dios pone en tus manos, no que esperes a que sean grandes cosas y en esas grandes cosas ser un poco fiel, no, en lo que tienes en tus manos. A veces esperar también es una manera de mostrar tu fidelidad, ¿no? Así que quiero también dejarte, ¿no?, de que no va a faltar gente que si tú te decides a elegir bien, te va a intentar ofrecer otro tipo de elecciones que no son tan buenas. Y es ahí donde tú tienes que tener muy claro. Igual que Dios está para ayudarnos, el Espíritu Santo nos ayuda, también el diablo está para despistarnos. Y tenemos que ser sabios. La Biblia ya nos lo enseña, ¿no?, que el diablo está ahí intentando, pues eso, desanimarnos, que bajemos el escudo de la fe, que no tengamos confianza. Y cada vez que queremos hacer algo bien, lógicamente puede haber oposición, aunque luego el resultado siempre va a ser bueno a la larga, pero va a haber oposición. Hay un texto en Gálatas 6, 9 y 10 que nos habla, dice, no nos cansemos de hacer el bien. O sea, quiere decir que uno se puede cansar de hacer el bien. ¿Por qué? Porque a veces vas contracorriente, ¿no? Y tú, ¿por qué haces esto? Y tú, ¿por qué no haces lo otro, no? No se trata de que lo hagamos porque lo diga uno, lo diga otro. Lo tenemos que hacer porque es una buena elección. Como dice Pablo, yo puedo hacer muchas cosas, pero no todo me conviene. No todo es lícito. Y tú debes de elegir. Tú tienes que saber qué es aquello que es lícito, ¿no? Y también dice este texto de Gálatas, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Si no nos cansamos de hacer el bien, segaremos siempre, siempre, siempre. El sembrador cuando siembra, tarde o temprano, tiene el fruto. Y esto es algo que requiere perseverancia. Dice el versículo 10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Hacer bien a todos. Esto nos beneficia a nosotros, lógicamente, porque sentimos la paz de Dios, pero también beneficia a los demás. Y termino con este versículo de Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, que está hablando a la iglesia de Esmirna, allí en el Apocalipsis, y le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y estamos escribiendo el presente y, como he dicho antes, lo que escribamos en el presente en gran medida va a determinar lo que tengamos en el futuro. Puede tardar más, puede tardar menos, pero no hay nada que se escape a las manos de Dios, ni siquiera las injusticias y tantas cosas que podamos ver, que aquella persona que miente prospera o aquella persona que roba parece que le va mejor. Piensa que no se trata de unos días, unos años, ¿no? Se trata de que al final, y el final, sobre todo si piensas en la eternidad, es mucho tiempo, ahí nadie se va a engañar a Dios. Así que yo te dejo esto, ¿no?, con este pensamiento, el presente, míralo como una oportunidad para elegir y para elegir bien. Y con esto no quiero decirte que son oportunidad para que tú te hagas rico, para que tú te hagas poderoso, que a veces cuando se habla de oportunidades se habla de estas cosas, no. Es una oportunidad para que seas fiel en lo poco. Y Dios se va a encargar de lo demás, de ir abriendo puertas y no de cerrar puertas. Así que yo le pido a Dios, ¿no?, que nos ayude, también que me ayude a mí a ser fiel en cada día, cada día. Y hoy es un día donde yo puedo poner en práctica esto que estamos hablando, ¿no?, de ser fiel y decidir lo correcto en este día. Así que yo espero que tengas un buen día y que independientemente de las tormentas o del sol que pueda hacer, tú decidas elegir hacer lo mejor para tu vida y para tu familia. Eso te deseo, así que un fuerte abrazo. Dios te bendiga.